Bienvenidos una vez más a este encuentro en el que estaremos hablando sobre el propósito del Señor para nuestra vida y sobre cómo el enemigo está conspirando para que ese propósito no sea hallado. Estaremos hablando sobre las estrategias que Satanás tiene, que Satanás teje en contra de cada vida, de cada hijo de Dios. Y estaremos hablando de lo más importante, que es de que Dios tiene poder, que a nosotros nos fue dada autoridad para atar y desatar, y que si nosotros decidimos ser hijos de Dios, ser obedientes a su voluntad, todas esas artimañas del enemigo quedan anuladas, quedan derrotadas, derribadas en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar analizando primeramente estas estrategias, porque si hay algo que el enemigo sabe hacer es engañar. Dice la palabra del Señor que Él es el padre de la mentira. El engaño y la mentira son una de sus estrategias principales en contra de la humanidad. Y es muy simple, si no estamos atentos, caer ante ese engaño. Yo estaba leyendo diferentes cosas al armar la predicación que el Señor me iba trayendo, y encontraba que hay una flor, por ejemplo, que se llama flor trompeta de ángel, que es bellísima, es hermosa cuando uno la ve en fotografías, pero es sumamente letal si se ingiere. Algo que es tan hermoso puede ser letal, algo que es tan bello puede ser veneno. Y esto me traía el Señor para este mensaje. Muchas veces el enemigo va a poner cosas en tu camino que parezcan la solución, que parezcan el camino ideal, que parezcan lo lindo, lo correcto. Pero Dios te está alertando para que estés atento, para que no caigas ante el mal. Si hay una cosa que nos muestra que aquello que parece ser correcto no lo es que lo que viene de Satanás, de alguna u otra forma, te aleja de Dios, te aleja de la ley de Dios, de cumplir la ley de Dios. Hoy, por ejemplo, tenemos un domingo hermoso, un día hermoso, y seguramente el enemigo empieza a tentar. Qué lindo sería poder irnos a pasear, dejá la predicación, la escuchás en otro momento, o asistís a la reunión en otro momento, o cuando podíamos asistir a la iglesia física, bueno, vas otro domingo, no pasa nada. Y te engaña con que la solución es faltarle a Dios. Para disfrutar en familia no necesitamos faltarle a Dios. Podemos disfrutar en familia todo el día, pero el horario del Señor, el momento de encuentro con el Señor debe ser intocable. Porque cuando yo pongo primero a Él que a todo, Él cuida todo lo demás. Puede ser que estés pasando por dificultades económicas y que el enemigo traiga una aparente solución a tu vida, traiga una tentación, un ingreso de dinero que no corresponda, alguna forma que vos sabés que está mal, y el enemigo te hace creer que ahí está la solución. Cuando nos encontramos ante un problema o ante un conflicto, tenemos que pensar que Dios ya está armando una solución para nosotros, pero que el enemigo está tratando también de utilizar ese problema para engañarte. Por eso es importante que estés atento a las decisiones que tomás,
porque de acuerdo a lo que haces es lo que recibís, de acuerdo a lo que sembrás, a lo que das, es lo que vuelve. Si vos haces cosas que están mal, mal vuelve a vos. Y cuando el mal vuelve, la gente dice, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Y el Señor nos quiere hacer entender que Él se duele en ver cómo cosas malas suceden, pero que esas cosas malas no vienen de Él, sino vienen de las malas decisiones que los humanos tomamos. Es como en el origen, cuando nos remontamos al Génesis, dice la palabra que el Satanás se le presenta a Eva y la envuelve, le hace creer que lo más lindo, lo mejor, era comer de ese fruto que el Señor le había dicho que no. Que todo lo que ella necesitaba estaba ahí, en eso que Dios le había dicho que no. Y no era así, porque Adán y Eva tenían todo en el paraíso, todo lo que pudieran necesitar, todo lo que pudieran querer, a todo lo que anhelaran, estaba ahí dispuesto para ellos, porque Dios en su amor lo había dado, lo había puesto. Pero el enemigo los convenció de que ellos necesitaban eso, que en realidad no, y que era lo único que los alejaba de Dios. Entonces necesitamos estar atentos. Hay múltiples pasajes en la Biblia que nos muestran que Satanás anda con ansias de engañar al mundo entero, de engañar a las naciones, de engañar a la gente, y anda dando vueltas. Job capítulo 1 versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué está haciendo Satanás? Rodeando la tierra, dando vueltas por la tierra, dando vueltas por la gente, viendo a quién puede engañar, a quién puede alejar de la voluntad del Señor. Por eso Dios puso los mandamientos en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos con obediencia, porque cuando somos desobedientes, nos volvemos hijos de desobediencia, o sea, del mal. Y le damos lugar al enemigo a tocar nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía, nuestros bienes, nuestra salud, diferentes cosas. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos aprender a vivir en obediencia. Los mandamientos están puestos para cuidarnos. ¿Por qué Dios nos pide que nos congreguemos y que le dediquemos tiempo a Él? ¿Por qué Él nos advierte y nos dice no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre? Porque Él sabe que el enemigo te va a tentar a robarle tiempo a Él. Si te pones a pensar la cantidad de horas y la cantidad de tiempo que tenés durante toda la semana y durante todos los días de la semana, y te pones a pensar que muchas veces le has robado esas 2 horitas a Dios el día de reunión y no has llegado o has llegado tarde, o te has olvidado o te has ido a hacer otra cosa, has elegido hacer otra cosa, ves cómo el enemigo te engaña. Dios te pide muy poco, pero si en lo poco sos fiel, Él te pone en lo mucho. Ese poquito tiempo que necesitamos decirle, todo lo demás frena, porque yo en este tiempo escucho, sirvo, alabo al único merecedor de alabanza. Si hay algo que hace que el enemigo se retuerza, es escuchar a los hijos de Dios diciéndole no a las tentaciones y diciéndole yo alabo al único digno de alabanza. El Señor puso cada mandato con ese fin, con el fin de que nosotros seamos obedientes. El enemigo trata de poner en tu camino diferentes tentaciones
que se presentan como una posible solución a tus problemas. Él no te va a tentar con lo que no te importa, sino él va a atacar ¿a dónde? A tu debilidad. Si él conoce que tu matrimonio está mal, si él ve que en tu matrimonio hay problemas, si estás sintiendo que ya no es lo mismo o que falta algo y no lo llevas a Cristo, el enemigo va a poner a alguien ahí para tentarte. Por eso el Señor nos advierte y dice que no hay que adulterar, ni siquiera con el pensamiento, que no hay que caer en esa tentación. El enemigo va a poner a alguien para hacerte creer que esa es la solución, porque te sentís solo, porque te sentís sola. Mientras Dios está esperando que vos lleves tu matrimonio en oración a Cristo, para que Él restaure lo que unió. Si tu problema se encuentra en la economía, el enemigo va a poner opciones de adquirir dinero que te alejan de los mandatos de Dios o que te alejan de Dios. Y nada que te impida servirle a Dios va a ser de bendición. El tiempo de Dios debe ser intocable. Nosotros podemos trabajar, podemos vivir, podemos disfrutar con la familia, podemos hacer todo durante toda la semana, pero el día, la hora, el momento de Dios debemos dedicarlo a Él. Y muchas veces cuesta entender eso, pero cuando lo entendés, todo comienza a fluir mejor. El enemigo va a engañarte. Va a decirte que si ofrendás, si diezmás, si das la primicia, no te va a alcanzar. Pero al contrario, el Señor puso ese mandamiento para que prosperes. El enemigo, si tu problema es la soledad, si estás desanimado, te va a engañar y te va a distraer con cosas que te hagan pensar que de esa forma llenas ese vacío. Y no va a ser así. En estos días en Argentina vimos como una persona que tenía todo, por no tener a Cristo, no tenía nada. Vimos la lamentable muerte y que Dios se apiade de su alma, de una persona que había conseguido fama, había llegado al estrellato, tenía muchas riquezas, mucha gente a su alrededor, pero no lo tenía a Cristo. Y se había sumergido en una depresión inmensa que lo había llevado a la adicción y finalmente a la muerte. Y es triste, y no es para juzgar, sino es para aprender cuando uno ve ejemplos así. Porque muchas veces el enemigo nos quiere engañar y nos quiere hacer creer que cuando tengamos eso vamos a tener felicidad. Cuando logres alcanzar aquello vas a tener felicidad. Cuando pase esto otro vas a tener felicidad. Y eso es mentira. La felicidad la vas a tener cuando tengas a Cristo en tu corazón. La seguridad la vas a tener cuando tengas a Cristo en tu corazón. La vida plena la vas a vivir cuando vivas en Cristo. Todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás es accesorio, pero nosotros tenemos que aprender a fundamentarnos en Él, así como Dios permitió que a Job se le tocara todo incluso, pero él siguió adorando y alabando a Dios y Dios después le bendijo y le dio mucho más de lo que algún día le había sido quitado. Así tenemos que aprender a hacer. Satanás tiene distintas estrategias, el engaño, la mentira, la tentación, los problemas, el desánimo. Y va probando con distintas cosas para ver en dónde te puede hacer caer.
En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y los ángeles fueron arrojados con él. Dice: el cual engaña al mundo entero. A eso se dedica Satanás. Y es un buen engañador. Déjame decirte, compartirte una frase que a mí me dijo mi madre y mi pastora, mi profeta en su momento, cuando estaba por iniciar mi ministerio, cuando recibía la unción, y ella me dijo: recordá que no todo es lo que parece. Siempre abrí los ojos espirituales y mirá con los ojos de Dios. Y eso te tiene que servir a vos también. Pensá que no todo siempre es lo que parece y que todo merece que lo lleves a Cristo para su análisis. A las Escrituras. Mateo capítulo 4 es un pasaje hermoso y que siempre hablamos cuando hablamos sobre la tentación, ya que allí nos relata la tentación que el diablo presenta en su insolencia, tratando de convencer a Jesús de caer, y cómo Jesús nos enseña en 3 simples pasos cómo derrotar al enemigo. Mateo capítulo 4 dice: entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Antes de seguir analizando, vamos a ver cómo el diablo utiliza aquello que Jesús sentía para tentarlo, buscando debilitarlo. Él no lo tentó con otra cosa en ese momento en el desierto, porque en ese momento lo único que Jesús sentía, la única debilidad que tenía, era que tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: bueno, ya que decís que sos el Hijo de Dios, decile a esas piedras que se conviertan en pan y que te hagan caso. Jesús lo podía hacer, por supuesto que lo podía hacer. Vimos que él fue capaz de orarle a alguien que ya había muerto hacía un montón de tiempo y vivió. Por supuesto que podía convertir una roca en pan si quería. Pero él no vio el pan. Él no vio la roca. Él no vio ni siquiera se detuvo a mirar su sensación de hambre. Él vio la artimaña que había detrás de eso. El diablo quería que le hiciera caso a él. El diablo quería que se dejara engañar. El diablo quería que buscara el pan en lo mundano. Jesús le dijo: yo no vivo solo de pan. Yo vivo de todo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque, hermanos, el Señor nos aconseja a orar, a bendecir el pan, a bendecir los alimentos, a pedirle a Él nuestro pan. Porque de esa manera nosotros le estamos diciendo al enemigo: no sos vos quien me provee, no espero de vos provisión, mi provisión viene de Dios. El que me sustenta es Dios. Y el principal pan que yo como es de Él, de su palabra, el alimento espiritual. Jesús en ese momento le dijo: yo pongo primero lo espiritual y después lo material. De lo material se encarga el Señor de proveerme.
Él sigue diciendo, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Lo sacó de aquel desierto en donde se encontraba y lo llevó al templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No todas las tentaciones suceden en el desierto. Muchas veces las tentaciones también te agarran desprevenido en otro lugar. Ahí lo había llevado a la ciudad y lo había llevado al pináculo del templo. Y usando incluso parte de la Biblia, buscó enredarlo. Y le dijo, ya que sos el Hijo de Dios, tírate desde acá y Dios va a mandar a sus ángeles para que te sostengan. Si Jesús hubiera querido, seguramente legiones y legiones de ángeles hubieran descendido y lo hubieran tomado en sus brazos para que él no cayera. Por supuesto que sí. Pero una vez más, vemos cómo Jesús nos muestra que hay que estar atentos porque no todo es lo que parece. Si él lo hubiera hecho, ¿con qué propósito, con qué motivo lo hacía? Lo hacía para mostrarle al enemigo algo. Y Jesús no tenía nada que probarle a Satanás. Muchas veces el enemigo va a tratar de engañarte, incluso utilizando la misma palabra. Yo he visto muchos falsos profetas, falsos maestros, hermanos que están equivocados y que tratan de manipular la Biblia, extrayendo versículos aislados de la Biblia, tratando de engañar a las naciones, tratando de convencer a la gente que no es necesario congregarse o ir a la iglesia, tratando de convencer a la gente que no es necesario cumplir con los mandamientos, tratando de convencer a la gente de que los ministerios no siguen vivos, tratando de utilizar y manipular la palabra para ir en contra de las mujeres que servimos a Dios. Y eso, hermanos, es el diablo. Es el diablo engañando y no tenés que dejarte engañar. Porque la palabra del Señor es una, es toda una. Y para eso tenés que adquirir conocimiento, tenés que buscar estudio, tenés que leer de la Biblia. Tenés que comparar lo que los ministros predicamos con la palabra, con las escrituras. Tenés que comparar tu vida con las escrituras. Nada que te haga desviarte de la palabra de Dios es para bien. Porque por más que parezca que sí, al tiempo te vas a dar cuenta que fue un error. Dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que se la pasa probando a Dios, diciendo si realmente existís, si realmente estás, si realmente me amás, hace esto o hace aquello. Hermanos, Dios no tiene que probarnos nada a nosotros. Nosotros tenemos que buscar ser hijos fieles, porque aún sin ver tenemos que creer, porque aún sin tener la prueba, lo visto adelante, tenemos que declarar para bien, sabiendo y creyendo que en quien creímos, obrará. En el versículo 8 sigue diciendo, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Satanás va a llevarte a ese lugar alto, momentáneamente, y va a querer ofrecerte
aquello que querés, aquello que deseas. Va a buscar seducirte. Va a buscar engañarte para alejarte de Dios. Va a querer hacer que te postres ante la avaricia, que te postres ante la lujuria, que te postres ante la soberbia, que te postres ante la mentira. No, pastora, pero yo jamás me postraría delante de esas cosas. Te postrás delante de esas cosas cuando pecas. Te postrás delante de esas cosas cuando pones cualquiera de esas cosas por delante de Dios. Te postrás delante de esas cosas cuando le das lugar a esas cosas en tu vida, cuando le abrís la puerta de tu casa. Fíjense que el Señor lo echa de su presencia, le dice, te vas de acá. Como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y eso hizo el Señor. Lo echó fuera y el diablo se fue. Y dice que vinieron ángeles y le servían. Porque pasada la tentación, pasada la prueba, recibimos la verdadera bendición, recibimos aquello que Dios tiene para nosotros. Pero es necesario aprender a llamar a las cosas por su nombre, aprender a ver que lo que está mal, que lo que es pecado y no darle lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27 resume esto en esas palabras, en esas simples palabras. Dice, ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Lo que pasa es que me había enojado mucho, pastora. Entonces por eso caí en ira. Lo que pasa, pastora, es que me sentía muy solo o me sentía muy sola. Lo que pasa es que si no decía eso, no tenía manera de salir de esa situación. Nunca el pecado está justificado. El enemigo va a tentarte, va a querer poner engaños en tu vida, engaños en tu matrimonio, engaños en tu familia, engaños en tu economía, engaños en tus negocios, pero no tenés que caer, porque si caes, vos lo que haces es contaminar todo lo que Dios te dio. Solo al Señor tu Dios adorarás, le dijo. Cuando Satanás escucha eso, cuando Satanás escucha que solamente a Dios adoramos, cuando nosotros nos presentamos y le decimos, no vas a hacerme caer a mí porque yo pongo a Él en primer lugar en mi vida, todo comienza a ayudarnos a bien. Como dice su palabra, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Esa misma tentación que el enemigo interpuso en tu camino, también fue permitida por Dios. ¿Para qué? Para forjar en vos un mejor carácter y para que los frutos del Espíritu Santo florezcan en tu vida. Gálatas capítulo 5 versículo 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Cuando coseches esas cosas en tu vida, te vas a sentir firme, vas a sentir la plena felicidad, el pleno gozo que solo Dios puede darte. Pero ¿cómo se cosechan esas cosas? Se cosechan a través de las tentaciones, de los desiertos que conquistamos. ¿Y cómo los conquistamos? Los conquistamos hallando fortaleza en Dios. Diciéndole al diablo, conmigo no. Dios quiere que te pares como su hijo, que tomes la autoridad que Él te dio. No es de sorprenderse que las tentaciones
engañen o que las artimañas del enemigo sean estén tan bien disfrazadas. Porque 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 nos dice que no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Él es el maestro del disfraz. Pero nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos nación santa. Y cuando clamamos a Él, cuando clamamos a Cristo y le decimos, Señor, quiero ver tu obra en mí. Quiero que quites fuera al enemigo. Y quiero estar fuerte en tu presencia. Él nos escucha como Padre amoroso que nos ama y echa fuera al enemigo. Para resumir, Satanás identifica un deseo en vos, una debilidad en vos. Después, siembra dudas. Siembra dudas que van trabajando en tu mente. Te empieza a hacer creer que lo engañoso no es tan malo. Te empieza a plantear preguntas. Bueno, pero todos lo hacen. O si te hace feliz, Dios quiere que seas feliz. ¿O no será que Dios en su misericordia después me perdona, así que ya está? Y empieza a engañar tu mente. O no te queda otra opción que hacer esto. Y busca engañarte. Como lo hizo con Eva, le dijo, no vas a morir. ¿Para qué? Para tentarte a que caigas en la desobediencia. Cumplir con su cometido. Hacerte desobedecer a Dios. ¿Para qué? Para que cuando te encuentres en desobediencia, Él pueda pisarte. Él pueda hacerte mal. Pero Dios te advierte de todo esto. Y te dice, así como dice en Deuteronomios capítulo 30, del 15 en adelante, del 15 al 20, dice, yo te puse el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige pues. Puede que sea difícil el camino. Dice la Biblia que la senda de seguir a Cristo es una senda angosta. Pero lo que encontrás al final de ese camino es vida eterna, gozo, paz, felicidad, salvación real. No te tiene que dar vergüenza pedirle ayuda a Dios, incluso en medio de la tentación. Porque si hay alguien que entiende lo que pasás, es Él. En Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hebreos 4, del 14 al 16. Jesús te está diciendo, yo te entiendo por lo que estás pasando, entiendo tu dolor, entiendo tu soledad, entiendo tu preocupación, entiendo la escasez, entiendo las dificultades, entiendo los sentimientos que estás viviendo, entiendo todo. Pero acércate al trono de la gracia. Búscame. Búscame y me hallarás. Porque el socorro solamente viene de Jehová. Yo te invito a que hagas una oración a Dios y que le digas, Señor, yo quiero que me fortalezcas, que abras mis ojos espirituales para que yo pueda ver la tentación, para que yo pueda ver el engaño del enemigo, la artimaña del enemigo y pueda salir de ahí. El Señor seguramente, incluso durante el tiempo de la prédica, estuvo mostrándote muchas cosas en tu mente que ya has hecho mal durante todo este año o durante todo este tiempo.
El Señor me muestra que estuvo hablando a tu corazón. Él estuvo hablando a tu corazón y mostrándote esas cosas que hiciste mal, esas cosas en las que fallaste, esas cosas en las que le diste lugar al enemigo. Y seguramente al mismo tiempo el enemigo estuvo tratando de sembrar dudas, tratándote de hacer enojar o sentir una sensación extraña o justificarte. Pero déjame decirte que Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para sanar, para restaurar. Y Dios te ha dado la autoridad para que en este mismo momento le digas al enemigo: vete de aquí, Satanás. Para que le digas al enemigo: vete de aquí, Satanás. No tienes arte ni parte conmigo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Haz una oración, clamale a Dios y decirle: Señor, te entrego cada cosa que me haya alejado de vos, cada problema, cada preocupación, cualquier debilidad que el enemigo pueda usar. Lo pongo a tus pies, Señor, sabiendo que me entiendes, sabiendo que me conoces, sabiendo que me amas y que obrarás a mi favor. Pone tu vida a sus pies, ponete a sus manos y decirle: Señor, haz una obra en mí. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y espero que esta palabra haya sido de provecho para tu vida.